Algo que podemos notar aquí, hermano, en primer lugar, es que el apóstol Pablo expresa en forma de lamento y frustración por ese pecado que tiene. Vamos a leer un poquito de ese contexto antes de entrar profundamente a nuestro estudio, para ver por qué el apóstol Pablo o a qué se refiere con esta lucha que existe entre él, una persona regenerada, y el pecado que mora en nosotros. Hay una realidad que es importante entender, y es que el pecado no se enseñorea de nosotros. Con esto nos referimos, hermano, a que el pecado ya no nos gobierna y nos manda. ¿Qué? Ya no nos gobierna y ¿qué? Y nos manda, pero aún existe pecado que mora en nosotros. Y solamente hasta el día que regrese Cristo por su iglesia y nos libre de este cuerpo de muerte, estaremos completamente glorificados. Estaremos plenos y no pecaremos nunca, nunca más. Dice el versículo 14. Porque sabemos que la ley de ese mismo capítulo, porque sabemos que la ley es espiritual, más que dice Pablo, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y es algo que Pablo expresa muy concretamente de la vida cristiana. Y uno podría leer este pasaje y decir: Pablo, es que tú lo que estás haciendo o explicándonos es una locura. ¿Cómo puedes decir que haces lo que no quieres? ¿Y cómo puedes decir que lo que no quieres, eso haces? Bueno, el apóstol Pablo lo que está haciendo es explicar la lucha que tenemos dentro nuestro todos los días, y que lamentablemente muchas veces esa lucha la perdemos. Muchas veces la perdemos. Dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo no está diciendo: el pecado es el que tiene la culpa, así que yo no estoy haciendo nada malo, es el pecado que mora en mí. Pablo no está haciendo o echándole la culpa al pecado en sí mismo. La palabra del Señor nos dice que cada uno de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. Pablo lo que está expresando es esa lucha natural que como creyentes tenemos todos los días. Versículo 20: y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. El hecho de morar aquí, hermano, no se refiere a un establecimiento de que el pecado aún está en nosotros o nos gobierna. Nosotros tenemos una realidad muy importante en Primera de Juan, donde nos dice el apóstol Juan que el cristiano no practica el pecado, que solamente aquellos que practican el pecado son hijos ¿de quién? Del diablo, del diablo. Esto no expresa Pablo como aludiendo la culpabilidad al pecado, pues uno es quien comete el pecado, hermano, y uno es quien es seducido. Lo que Pablo se refiere, hermano, como dije, es a la lucha continua en la cual todos los días nos encontramos como creyentes en esa área, y como dije, muchas veces caemos. Pero hay algo importante que nosotros debemos de notar. En el versículo siguiente, en el 25, después del que leímos como texto, dice el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo ¿a quién? Mas con la carne a la ley del pecado. Pablo establece aquí que esta lucha está presente, y ¿sabes qué? Que está ganada gracias a Cristo. Pero ¿qué pasa entonces, hermano, cuando el cristiano ha pecado? Cuando esta lucha que tenemos contra el pecado caemos. ¿Qué pasa cuando el creyente cae en esos pecados? No lo practica, y eso es algo importante. No practica el pecado, pero puede caer. E incluso muchas veces el creyente puede caer en pecados escandalosos. Tenemos el caso del rey David, que cayó ¿en qué? En adulterio, y aún cometió un homicidio. Y fue muy, muy grave. Vemos a Abraham, quien era una persona que dijo muchas mentiras. Y si nos vamos viendo a cada uno de los personajes de la Biblia hasta nuestro Señor Jesucristo, solamente vemos que Él es el único que nunca cometió un solo pecado. Todos los demás tienen muchas manchas en su currículum, al igual que nosotros.
el creyente, tal cual como dijo hace ratito mi esposa, Dios le otorga una gracia particular para poder también combatir con ese pecado. Nosotros, el tema pasado, cuando entramos a las dimensiones prácticas de la piedad, vimos que uno de esas dimensiones prácticas de un cristiano al ser piadoso es la oración. El hablar con el Señor, el depender del Señor, pero uno también de esas dimensiones prácticas de la piedad es el arrepentimiento que Dios produce en nosotros. ¿Desde cuándo? Desde que creímos en Él. El puritano Thomas Watson, en este de portavoz, si es que lo pudo leer, define el arrepentimiento como esto. Él dice, el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por la cual el pecador, es decir, nosotros, es interiormente humillado y visiblemente reformado. ¿A qué te suena la palabra humillación, hermano? ¿Qué te suena humillación? Humanamente, ¿qué es la humillación? ¿Cómo? Rendirme a Dios, sí es rendirse a Dios, pero ¿has visto una persona que ha sido humillada por alguien? Es avergonzada, es tirada, es algo que podríamos definir como vergüenza. Y lo que está diciendo aquí Thomas Watson acerca del arrepentimiento es que el creyente es humillado, su carne, su persona, su ser es humillado por aquel pecado que ha cometido. Si yo te preguntara, hermano, ¿tú saldrías desnudo a la calle así nada más? ¿Tú lo harías? ¿Por qué? Hay vergüenza, hay pena, y así como eso nosotros podemos decir que hay pena. Bueno, el creyente verdadero, cuando Dios le da ese arrepentimiento, es humillado. A pesar de que las personas no puedan ver exteriormente el pecado que hay dentro o lo que se ha cometido, alguien que sí ve lo que hemos hecho y nuestra condición real es Dios. Pero esto no es solamente como si Dios simplemente nos mostrara nuestra condición y se burlara de nosotros diciendo, eres un vil pecador, no. Sino que Dios permite que nosotros como creyentes seamos humillados, pero como dice después, y visiblemente reformados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos de aquel pecado que hemos cometido, vamos y seguimos hacia adelante por la gracia de Cristo. Nuestra confesión de fe, cuando habla de la providencia de Dios, ilustra y nos dice que muchas veces Dios permite o deja a sus hijos parcialmente por un tiempo en un pecado para que sus hijos puedan descubrir la vileza del pecado, el dolor del pecado, la gravedad del pecado y la santidad de Dios. No que Dios tenga la culpa del pecado, sino que cuando nosotros cometemos un pecado y Dios nos muestra qué es ese pecado para nosotros, entonces Dios nos hace crecer para aborrecerlo y odiarlo más y más. El arrepentimiento, mis hermanos, tiene su inicio cuando nosotros nos convertimos a Dios desde el corazón, y esto es producido por un puro y sincero temor a nuestro Dios. Cuando nos arrepentimos tú y yo, estamos muriendo a nosotros mismos y al pecado, y vivimos a la justicia en Cristo. ¿Te has arrepentido alguna vez, hermano, ya de cristiano? ¿Cuántas veces? Diario. Hermano, si tú te has arrepentido y si te continúas arrepintiendo y mañana te vas a arrepentir, pasado mañana te vas a arrepentir, déjame decirte una buena noticia, estás vivo. Si tú no te arrepientes, no te causa dolor tu pecado, entonces no estás vivo. El cristiano sabe que cualquier cosa que ha hecho, aun la mentira más pequeña, aun el enojo más insignificante, es una ofensa delante de Dios. Y eso causa dolor. Existe un lamento natural al hecho de pecar. Nuestra piedad no será construida más sólidamente, hermanos, si nosotros no tenemos una vida diaria de arrepentimiento. Y ahora aquí hay dos puntos, hermano, que quiero que aclaremos, porque mucha gente puede decir, bueno, entonces el que se arrepiente diariamente es porque todos los días comete pecados graves con alevosía. No. Vamos a primera de Juan 3:9. De hecho, incluso esta
yo recuerdo mucho, hermano, que antes de ser creyente, cuando todavía iba a otra iglesia, hubo una ocasión en la cual yo recientemente estaba apenas escuchando predicaciones de Paul Washer y él hablaba del arrepentimiento. Y yo dentro de mi inmadurez y mi ímpetu, yo me paré frente a la iglesia y empecé a decir que nos teníamos que arrepentir de nuestros pecados y que diariamente nos tendríamos que arrepentir. Después de eso, el pastor sube, o bueno, se pone delante de la iglesia y empieza a decir, bueno, arrepentirnos diariamente, como que no, mejor no hay que cometer los pecados. Cuando escuché eso al principio, en ese tiempo, cuando no conocía nada de la Biblia y aún ni cristiano era, yo dije, pues tiene lógica, pues ¿para qué vamos a pecar, hermano? Pecamos de todo. Pecamos de todo, pero hay algo, hermano, que el cristiano no practica, el pecado. Cuando digo, hermano, que nos debemos de arrepentir diariamente, no estoy diciendo, hermano, a que busquemos un arrepentimiento de pecados cometidos siempre como una práctica, no. Dice primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido ¿de quién? No practica el pecado. Y otra vez, recordando un poquito el estudio de la carta primera de Juan, la palabra que aquí se refiere con practica, el verbo en griego quiere decir un continuo habitual, es decir, mañana peco, pasado mañana peco, los días siguientes peco, en un mes sigo pecando, es un continuo. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es que aquel que nace de Dios no practica, no vive en una práctica diaria de pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué? Permanece en él. Y el mismo verbo de practica y permanece es lo mismo, un presente continuo, un absoluto de siempre. Y aquí después vemos otra cosa que dice, y no puede pecar porque ¿qué? Es nacido de Dios. Y otra vez, no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Con esto, el apóstol Juan no está diciendo, hermano, que los cristianos no podemos pecar absolutamente, porque si no contradeciría el texto de Romanos. Lo que se refiere es que el cristiano verdadero no puede en un absoluto vivir su vida cristiana en una constante práctica diaria de pecado. Es decir, si yo me arrepentí hoy, imagínense, porque cometí adulterio, y mañana me arrepiento porque cometí adulterio, y pasado mañana cometí adulterio, y pasado mañana, no soy cristiano ni siquiera. No soy cristiano, el que practica el pecado no es de Dios. Y ahora otro punto que nosotros debemos de entender es que el creyente puede caer en pecados escandalosos y graves, sin embargo esa no es la condición natural del creyente. Salmo 51, 4. Salmo 51, 4. El rey David cae aquí en un pecado muy, muy grave, hermano. Muy grave. En el pecado que cometió el rey David de adulterio, ¿cualquier cristiano puede caer en ese? Sí. Y esto es algo, hermano, que debemos de saber, que aún en esos pecados, en ese pecado grave que cometió el rey David, aún seguía siendo hijo de Dios. Dice el rey David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿quién? Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David cayó, hermano, en un pecado grave, pues no solamente adulteró, sino que también cometió un homicidio. Él pecó y se arrepintió. Su dolor no fue por el hecho de tener una consecuencia. ¿Por qué? Cuando el profeta Natán le dice que nunca se apartará la espada de su casa, David no se lamenta por eso. El Salmo 51 lo que expresa es que David se lamenta porque ha ofendido al Dios del cielo. Porque la autoridad suprema a la cual David debe toda obediencia, toda rectitud, toda honestidad, todo, le ha fallado él. Y David por eso dice, contra ti solo he pecado. Y ahora, ¿esto quiere decir entonces que David no pecó contra Betsabé o contra Urías? No, sí cometió pecado. Pero la falta más grave que tiene un cristiano
no es contra las personas de esta tierra, sino contra el Dios del cielo. Y David dice aquí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y cuando nosotros vemos cómo David expresa este dolor, podemos ver un corazón que verdaderamente está contristado. El Salmo 51 es bien claro y dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Un ejemplo correcto de arrepentimiento es este, hermano, de cómo David se siente por haber fallado a Dios. Y si tú y yo, hermano, no tenemos un dolor por el pecado que nos lleve a arrepentirnos, entonces tenemos que preocuparnos. Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando muchas veces nosotros tardamos en arrepentirnos? Bueno, el rey David explica en el versículo 2 al versículo 5 lo siguiente. Porque yo reconozco lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, ¿qué dice David? Está siempre delante de mí. ¿Cuándo estaba el pecado de David frente a él? Todos los días. Hay algo que no especifica la Biblia. ¿Qué pasó en el lapso de tiempo, en los momentos donde David estaba en privado? Pero algo que sí nos podemos imaginar es que David sentía una culpa tremenda. Aun cuando trataba de asesinar a Urías, aun cuando trataba de hacer un engaño con todo eso que hacía, yo me imagino que David tenía un pesar y un pesar y un pesar, porque él lo expresa, mi pecado está siempre delante de mí. Y así, hermano, en tu corazón y en mi corazón regenerado está siempre el pecado cuando nosotros lo hemos cometido. No vemos en absoluto un dedo señalándonos, pero el Espíritu Santo dentro nuestro nos señala, has pecado. Y muchas veces nosotros ignoramos la voz de nuestro Señor y tratamos de hacer otras cosas, tratamos de apaciguar la conciencia santa que Dios nos ha dado ya. Pero el rey David expresa y dice, contra ti pequé, Señor, y siempre está ese pecado delante de mí. Y David se arrepiente porque él pudo ver su maldad de verdad. Él pudo contemplar en la exhortación que hace el profeta Natal para con él lo sucio que era lo que había hecho, lo sucio que era lo que había maquinado. Dice versículo 4, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y David confiesa, y cada que va pasando más esto, se va humillando y se va humillando y se va humillando y se va humillando. Esto pasa en los creyentes siempre, hermano. Y aún muchas veces, hermano, cuando no nos queremos arrepentir, el Señor disciplina a sus hijos y al final el creyente verdadero termina arrepintiéndose, hermano. Con dolor, más dolor, pero arrepentido. Por eso es que Thomas Watson decía, hermano, que el arrepentimiento es una gracia, es algo inmerecido, hermano. Inmerecido. Es algo sorprendente cómo la conciencia humana se puede cauterizar tanto, hermano, que no puede sentir nada. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo todavía estaba en la universidad, un maestro nos había dejado un estudio, un análisis acerca de varias notas periodísticas sobre el narcotráfico. Y esa investigación duró todo el cuatrimestre y estuvimos viendo artículos, estuvimos viendo entrevistas que se hicieron a narcotraficantes. Y llegó el punto, hermano, donde tuvimos que ver algunos videos de los asesinatos que cometían. Yo no sé qué impresionaba más a mi ser en ese momento. ¿Cómo estas personas podían cometer lo que hacían sin sentirse mal o lo que cometían? La frialdad que expresaban al cometer esos crímenes tan horribles era algo que daba miedo, hermano. No se sentían mal. Y eso podríamos decir de las personas que han cometido eso como narcotraficantes o asesinos.
Pero no hace falta ir tan lejos, hermano, como simplemente ver en la calle personas cometiendo pecados graves. Personas que con una conciencia pueden matarse o pelearse por un cerrón de un carro. Pueden matarse, pelearse por una casa. Es algo, hermano, que hoy en Cristo podemos contemplar lo que es el pecado. Por eso es que debemos de dar gracias a Dios que vemos el pecado tal como el pecado es. Y para que nosotros entendamos, hermano, cómo es el pecado y cómo se manifiesta el pecado, tomé un artículo completo casi de este libro de Portavoz de Thomas Watson, que lleva por título, hermano, y si lo leyó, qué bueno, y si no lo ha leído, léalo, se lo recomiendo ampliamente, es muy bueno, donde él titula este artículo llamado 6 ingredientes del arrepentimiento. ¿Qué compone el verdadero arrepentimiento? ¿Qué hace el verdadero arrepentimiento? Bueno, vamos a ver, si nosotros sentimos esto y tenemos estos 6 ingredientes cuando nosotros hemos pecado y nos arrepentimos, nuestro arrepentimiento es verdadero. Lo primero que dice Thomas Watson, que es un ingrediente para el arrepentimiento, es ver el pecado. Parecería simple, hermano, mirar. Por ejemplo, si yo le dijera, ve a la persona de al lado, voltéala a ver. Es sencillo, ¿no? ¿Te cuesta trabajo? No. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 4:4, vamos rápidamente. Y aunque para nosotros hoy es sencillo ver el pecado, vamos a ver que no es sencillo para todas las personas ver el pecado, porque para nosotros contemplar tal y como es el pecado debemos de verlo a través de los ojos de nuestro Dios. Pablo dice en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo están los incrédulos? Ciegos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para arrepentirse uno necesita ver el pecado tal como el pecado es. Tal como el pecado es. Y el apóstol Pablo aquí expresa, hermano, que el Dios de este siglo, que Satanás, tiene el entendimiento de las personas cegado. Es decir, ellos no pueden ver lo que tú y yo como cristianos hoy en día vemos. Para ellos es fácil engañar a su esposa, ¿cierto o no? Para ellos es fácil divorciarse, ¿cierto o no? Y no es problema, de hecho tú ves las noticias y ves en la televisión las noticias del mundo del espectáculo y primero sale que una pareja de artistas se casó, un mes después se divorció, al otro año se volvió a casar y al otro año se volvió a divorciar y así. Y para ellos es normal, lo podemos hacer. Bueno, el apóstol Pablo aquí expresa que es porque están ciegos. Solamente cuando Dios derrama su ungüento para nuestros ojos que nos da nuestro Señor, a través de su Espíritu podemos ver el pecado como es. Para el mundo el pecado no es tan malo, robar no es tan malo, porque todos lo hacen. Sin embargo, hermano, el creyente verdadero ha vuelto en sí y comprende la gravedad de la ofensa a Dios. Que tus ojos hayan sido abiertos, hermano, es una misericordia de Dios. Dice en Hechos 26:18, para que abras sus ojos. Y esto podría ser sencillo. Si yo te digo igualmente, abre tus ojos, es rápido. Pero nuestros ojos fueron abiertos, hermano, no simplemente para ver lo terrenal y superficial de este mundo. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Si tú estuvieras en un túnel oscuro, hermano, y te dijera una persona, camina derecho hasta que encuentres el tesoro, tú posiblemente caminarías dentro de ese túnel porque sí hay un tesoro a lo mejor del otro lado. Pero en el momento en que la luz es encendida te das cuenta que hay cocodrilos, serpientes y animales peligrosos para pasar por ahí.
Eso es lo que pasa, hermano, cuando el Señor abre nuestros ojos y podemos contemplar verdaderamente el pecado como es. Vemos que el pecado y lo que al mundo le parece deleitoso, para nosotros ya no es así. Vemos que el pecado trae consecuencia y que el pecado trae frutos podridos. Otro de los ingredientes que dice Thomas Watson es que cuando el cristiano peca y se ha arrepentido verdaderamente, siente dolor por el pecado. Nosotros podemos entender dos palabras, el remordimiento y el arrepentimiento. Y me encantó mucho esta definición que encontré, y es que dice que el remordimiento es producto del mal cometido, pero el arrepentimiento es el reconocerlo y decidirse no volver a incurrir en el mismo. Nosotros vemos, por ejemplo, al rey Agripa. Pablo le expone el evangelio y él dice, por poco me persuades. Agripa pudo ver su maldad, pudo ver las ofensas que había cometido, sin embargo, no tuvo un verdadero dolor por ese pecado y prefirió seguir en ese pecado. Nosotros vemos al rey Saúl que comete una ofensa delante de Dios y él ha pecado, y cuando el profeta Samuel lo exhorta y le dice que le va a ser quitado el reino, hasta ese momento siente dolor. Cuando cometió ese pecado no sintió nada. Hasta que vio las consecuencias de lo que había hecho, ahí sí sintió un remordimiento. Y yo me puedo creer, hermano, que lo que sintió fue un remordimiento porque lo que quería es que otra vez volvieran las cosas a ser como antes. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Dice, el verdadero arrepentimiento y el dolor por el pecado es ocasionado, hermano, por una falta cometida hacia el Señor, no por la consecuencia que vendrá. Muchas veces nosotros, hasta que somos cachados en el pecado, es cuando nos sentimos mal. Y posiblemente es que ese pecado, ese arrepentimiento no sea verdadero. Lo que tienes en ese momento es vergüenza por lo que hiciste. El dolor por el pecado, hermano, es verdadero, es real. Dice el salmista en Salmos 38, 18, por tanto confesaré mi maldad. Él no está diciendo confesaré mi maldad hasta que me cachen, no, él dice confesaré mi maldad y dice y me contristaré por mi pecado. Si tú te sientes mal por el pecado, hermano, es bueno, muy bueno. Si tú sientes dolor por el pecado, es muy bueno. Hay quebrantamiento del corazón, un dolor sincero. Cuando nosotros sentimos tristeza por el pecado que hemos cometido, eso nos lleva, hermano, a ver la grandeza de Cristo, porque vemos nuestra vileza. Cuando nosotros también sentimos tristeza por el pecado, hermano, esto nos ayuda a ahuyentar el pecado, y el dolor, hermano, mata el pecado. Muchas veces para nosotros no es tan doloroso lo que llegamos a cometer, hermano, hasta que de verdad sufrimos las consecuencias de aquello. Pero cuando nosotros contemplamos el pecado que hemos cometido y venimos en arrepentimiento y nos duele ese pecado, es mejor, hermano, un llanto de dolor por el pecado que un llanto de dolor por las consecuencias. Es mucho mejor. Dice en ese mismo texto Thomas Watson, lo salado de las lágrimas mata el gusano de la conciencia, hermano. Nos debe de doler ese pecado. El tercer punto al cual se refiere Thomas Watson de los ingredientes del pecado es la confesión del pecado. Vamos a Proverbios 28. Proverbios 28, 13. Primero entonces vemos, hermano, que el cristiano puede caer en pecados graves. Y aún, hermano, aunque no caigamos en pecados graves, sigue habiendo dolor por el pecado, hermano. Sigue habiendo dolor por el pecado. El pecado es malo, es horrible, es abominable y es tan peligroso, hermano, que Cristo mismo tuvo que venir a reparar ese daño. Si el pecado no nos parece malo, entonces hay un gran problema. Hay un dicho muy particular que se conoce, es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿cierto? Lo dicen eso la gente. Pues mejor pedimos perdón a pedir, no, hermano.
La desobediencia es un pecado y es muy grave, hermano. Dice aquí Salomón, el que encubre sus pecados, ¿qué pasa con él? No prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Primero vimos entonces que Thomas Watson dice que lo primero que tiene que ver alguien que se arrepiente es ver el pecado tal y como es. Ver que el pecado es abominable, ver que el pecado es horrible, ver que el pecado es una ofensa a Dios. Y después de que nosotros vemos ese pecado, hermano, entonces sentimos dolor por el pecado. Pero como una olla de presión antes de explotar necesita ser liberado eso, hermano. Necesita ser liberado. El dolor, hermano, por el pecado es tan grande, hermano, que necesita y debe desahogarse. Y con esto de desahogarse, hermano, no me estoy refiriendo hacia un llorar y llorar hasta estar tranquilos, es decir, como si apaciguáramos nuestra conciencia. No, hermano. A lo que me estoy refiriendo es que al liberarnos de aquella carga tan terrible que es el pecado y que es muy pesada, que la única forma de sentirnos libres de ese pecado que nos asedia, que cargamos, es ir delante del Dios Santo al que hemos ofendido y confesarle lo que hemos hecho. Dios sabe lo que hemos cometido, hermano, sí. Pero el rey David, hermano, el salmista David, en el Salmo 51, dice, ¿por qué confesar el pecado, hermano? Es algo que trae bien al pecador que se arrepiente. Versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. El Salmo 91 nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en ese salmo nosotros podemos darnos cuenta que el lugar más seguro en todo el universo, en todo el existente, es la presencia de Dios. ¿Fuera de la presencia de Dios hay un lugar seguro? No lo hay. ¿Fuera de la presencia de Dios hay un lugar que valga la pena estar? No. Un día en tus atrios, dice el salmista, que 1000 fuera de ellos. Y es entonces, hermano, cuando nosotros vemos aquí cómo el que cubre sus pecados no solamente no prosperará, sino que la carga del pecado estará ahí. El fin, hermano, al que tuvo Judas fue terrible. ¿Pedro y Judas cometieron el mismo pecado, sí o no? Sí. Uno por dinero, el otro por su vida. Judas entrega a nuestro Señor Jesucristo por unas monedas. Y después de esto, ¿qué hace Judas? Quiere devolverlas. Trata de apaciguar esa carga tan grande que tiene de su pecado. Pedro, ¿qué hace con Cristo? Lo niega 3 veces e incluso blasfema. Pecados iguales. ¿Cuál fue la diferencia, hermano? Esto mismo. Pedro sintió dolor por su pecado, pero él fue delante del Señor porque solamente delante de él es el lugar más seguro, hermano. Cristo se aparece a él y él pudo sentir toda esa vergüenza, todo ese dolor, sí, hermano. Pero Pedro se dio cuenta, hermano, que fuera de Cristo no había otro lugar donde podría estar seguro. Nosotros vemos cómo se dice a Judas, es mejor nunca hubieras nacido. Y esas palabras, hermano, es algo que todos nos merecemos. Porque todos hemos pecado delante de nuestro Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y nos produce ese dolor por lo que hemos hecho, incluso los pecados que diariamente cometemos, el cristiano sabe que debe de ir delante de su Dios y confesar lo que ha hecho. Porque no hay lugar más seguro donde depositar todo lo que somos que ir delante de Él. Por eso dice el rey David aquí, los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
Él no es como nosotros, hermano, que pedimos perdón y de repente, bueno, pero haz esto para que te perdone. No. Confiesa tu pecado. El cuarto punto de los ingredientes del arrepentimiento, hermano, es la vergüenza por el pecado. Primero dijimos, hermano, que es ver el pecado. El segundo punto, sentir dolor por el pecado. Y el tercer punto es confesar el pecado. Pero nosotros también debemos de sentir vergüenza por el pecado. Vamos a Lucas 15. Lucas capítulo 15. Versículo 21. Regularmente, hermano, la vergüenza no es vista como algo agradable, la verdad. Cuando nosotros nos sentimos avergonzados, hermanos, somos exhibidos por algo que hemos hecho. Al sentirnos así, hermano, exhibidos delante del Señor, existe una profunda vergüenza por lo que hemos hecho. Profunda vergüenza por lo que hemos hecho. Aquí nosotros vemos a un joven hijo pródigo que se deleitó en el mundo con aquella herencia que había recibido de su padre. Y después de que el Señor hace que vuelva en sí, porque así estábamos todos, hermano, regresa con una profunda vergüenza y en el versículo 21 dice lo siguiente, desde el 20 vamos a leer. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido, ¿qué? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el padre que tenemos tú y yo, hermano. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y ¿qué? Es decir, él puede sentir dolor y confesar el pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice? Pequé contra el cielo y contra ti. Pero viene un acto de vergüenza por parte del hijo pródigo delante de su padre y le dice, y ya no soy ¿qué? Llamado tu hijo. La vergüenza es buena para los cristianos, hermano. Es muy buena. Y esto, hermano, pasa en el corazón del cristiano. El cristiano no teme, hermano, de verdad no teme únicamente o a la vergüenza humana, hermano. El cristiano verdadero teme a la vergüenza de ser visto por su Dios. Cuando Ananías y Zafira pecan, lo primero que hace el apóstol Pedro no es decirles, ¿por qué nos engañaron a nosotros? ¿Por qué mintieron contra nosotros? ¿Por qué hicieron esto contra nosotros, contra sus hermanos? ¿Qué le dice el apóstol Pedro? ¿Contra quién pecaron primeramente? Contra Dios. Él sabe y él les muestra que la falta más grande que han cometido no era contra ellos. ¿Sabes qué? Yo te puedo defraudar a ti, yo te puedo defraudar a ti, yo te puedo defraudar a ti, tú me puedes defraudar a mí y se puede arreglar. Pero cuando nosotros defraudamos a Dios, Dios conoce por completo todas las intenciones por las cuales nosotros hemos cometido algo. Todas las intenciones por las cuales nosotros hemos cometido algo. Muchas veces cuando, por ejemplo, un hombre le roba a alguien o lo estafa, el ladrón o el que ha cometido la falta cuando es cachado dice, es que fue porque tuve una necesidad. Lo primero que pueden decir es, sí hice mal, pero por una necesidad. Pero Dios ve más allá de lo que las personas pueden escuchar y ve que esta persona cometió lo que hizo, no solamente por necesidad, puede que la tuvo, sino porque él tenía el profundo deseo de tener unos tenis nuevos, de vestirse bien, de ser reconocido, de tener cosas caras, que su crimen no solamente fue el robar, sino la avaricia que había dentro de su corazón. Y eso mismo pasa, hermano, cuando nosotros nos vemos que hemos pecado delante de Dios. Esa vergüenza es que nos sentimos desnudos ante Él. Cada que nosotros venimos a la iglesia, hermano, y aunque sea una palabra que el Señor ocupa para exhortarnos, es como una daga profunda que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y aunque sea el pecado más pequeño, hermano, nos duele y nos avergüenza delante de Dios.
Vemos cómo el fariseo y el publicano, el fariseo no tenía dolor alguno, pero dice que el publicano ni siquiera quería acercarse y ni siquiera quería levantar la cara al cielo. Y lo único que decía es: sé propicio a mí pecador, es decir, Señor, tengo vergüenza de siquiera acercarme a ti. Y él descendió justificado, hermano. Por eso la vergüenza por el pecado es tan importante. Pero esto no cambia, hermano, solamente, esto no son todos los ingredientes. El 5, cuando nosotros también hemos pecado y nos arrepentimos, una señal de que nos hemos arrepentido verdaderamente es el odio por el pecado. Romanos 7:5. Romanos 7:5. Hermano, aborrecer el pecado no solamente significa dejarlo. Alguien puede dejar de hacer algo y sin embargo desearlo todos los días en lo profundo de su corazón. Cuando nosotros venimos a Cristo y tenemos la vida de Cristo, no solamente cambia nuestra relación con Dios, es decir, somos sus enemigos y ahora somos sus hijos, sino que también nuestra relación con el pecado cambia. Pablo dice en Romanos 7:15, ¿qué dice? Fuerte, hermano, ¿quién lo quiere leer? A ver, ¿quién lo quiere leer? 7:15, ¿sí? Hermana Marta. ¿Qué dice Pablo acerca del pecado? Lo que aborrece. Lo que aborrece. Hay una antipatía, hermano, en el creyente por aquello que Dios odia. Y aún no podemos hacer lo mismo sentimos ese mismo odio por el pecado después de cometerlo. Nosotros vemos, por ejemplo, en Salmos 5, ¿qué dice el salmista acerca de Dios y el pecado y cómo ve a los pecadores? Es un texto que ya conocemos y que hemos leído constantemente. Dice, Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice aquí el salmista que Dios no se complace, no se deleita, no disfruta la maldad. Dice después, el malo no habitará junto a ti. Y aquí es un absoluto, el malo no habitará. ¿Cuándo? ¿Hoy? No. ¿Mañana? Tampoco. ¿Pasado mañana? Nunca va a habitar junto a él. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No solamente nuestro Dios odia el pecado, sino que odia a aquellos que cometen pecado. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos ir a Primera de Juan y vemos cómo Dios habla, cómo el apóstol Juan habla acerca del pecado. Él dice en el versículo que habíamos leído hace ratito que todo aquel que es nacido de Dios. Vemos primeramente la naturaleza santa de Dios en el versículo que leímos de Salmos y dice que el malo no habitará junto a ti, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque Dios odia, ¿qué odia? El pecado. Odia el pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es 3 veces santo. Y entonces cuando nosotros, hermano, como cristianos, venimos y tenemos a Cristo dentro nuestro, entonces somos nacidos de Dios. Entonces, como cristianos verdaderos, odiamos lo mismo que Dios odia. Y esto es el pecado, hermano. El pecado. Vamos a Primera de Pedro 4:3 al 4. Porque el cristiano naturalmente expresa ese odio hacia el pecado. No es algo, hermano, como que nosotros hoy nos levantemos y digamos, ay, odio el pecado y ya. No. Se manifiesta en lo externo, hermano. Por ejemplo, para el mundo le es fácil robarse la luz. Sí. Para el mundo es fácil, si ve que a una persona se le cae un billete, quedárselo. Es muy sencillo.
Para el mundo, ¿qué más es fácil, hermano? A ver, dime algo. Mentir, ¿qué más? Robar, adulterar, fornicar, alcoholizarse. Todo eso para el mundo es algo natural, hermano. Pero dice el apóstol Pedro aquí, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué palabra ocupa aquí Pedro? Agrada. Es decir, aquello que le gusta, en lo que se deleitan, en lo que les complace a los gentiles. Andando, ¿qué les gusta a los gentiles, hermano? Lascivias, ¿qué más? Embriagueces, orgías, disipación y abominables, ¿qué? Todo esto les encanta a aquellos que no tienen la vida de Dios en ellos. Pero el incrédulo tiene una relación con nosotros muy particular. ¿Cuál es esta relación o cuál es esta observación que tienen los incrédulos hacia los creyentes? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan. Estos cristianos a los cuales se refiere el apóstol Pedro son cristianos que odian el pecado. Cuando tú y yo cometemos un pecado, sí podemos caer en el pecado. Pero decía Spurgeon, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. El cristiano verdadero puede pecar, pero cuando ve cómo Dios ve el pecado, entonces lo odia y lo aborrece. Aquí vemos cómo el apóstol Pedro expresa que los mundanos, los que no son creyentes, se deleitan, pero ven mal que los cristianos no lo hagan. ¿Y por qué el cristiano no lo hace? Porque odia el pecado, aborrece el pecado. Y por último, hermano, como ingrediente para dejar el pecado es, para el arrepentimiento es dejar el pecado, apartarse del pecado. Como ejemplo, hermano, vamos a Daniel 4:34 al 37 y vamos aquí a ver un ejemplo de todo, hermano, lo que hemos visto en una persona. En una persona. Si no conoces el contexto de Daniel 4, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y no hay nadie que pueda interpretarlo. Entonces hacen llamar a Daniel, a Belsasar, y cuando Daniel escucha el sueño, le da una interpretación y le dice al rey que el reino le va a ser quitado. Y Daniel llama al rey Nabucodonosor a arrepentirse. Pero el rey Nabucodonosor tiene 12 meses largos para arrepentirse y no lo hace. Ignora la voz del Señor. Y después de esto, hermano, él está viendo todo el reino de la Gran Babilonia y se jacta de que él es quien logró esta magnificencia, esto grande. Y es ahí donde Dios lo humilla. Lo lleva a vivir como una bestia, lo lleva a un grado de humillación terrible, pero aquí vemos una misericordia del Señor, una gracia del Señor, porque el rey Nabucodonosor se arrepiente y dice esto: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos, ¿a dónde? Miró, hermano. Así como vimos en estos ingredientes, él vio, hermano, lo que había hecho. Y mi razón me fue devuelta. ¿Y qué hizo? Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él pudo ver, hermano, que él no era el dueño de ese reino del que se jactaba. Él pudo sentir dolor por ese pecado, por su condición, y aquí reconoce delante de Dios que no es nada él. Reconoce que Dios es todo y él no es nada, y que los habitantes de la tierra igualmente no pueden hacer nada delante de Dios, y no hay nadie que le diga: ¿qué haces? Después de eso vemos cómo Nabucodonosor
Su razón, versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros y me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es un Daniel en el versículo 34, es un Nabucodonosor en el versículo 34, y en el versículo 37 es otro Nabucodonosor. Antes de esto vemos un Nabucodonosor soberbio que se jacta de su poder, y en el versículo 37 vemos a nuestro hermano Nabucodonosor. Esto, hermano, es el arrepentimiento. Él deja claramente en el versículo 37 que la grandeza, la gloria le pertenece a Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos hacemos lo mismo, hermano. Lo mismo. Reconocemos nuestra vergüenza, nuestra vileza, nuestro error, nos avergonzamos y confesamos delante del único que nos puede perdonar, que Él es eterno y glorioso. El propósito del arrepentimiento sí es hacernos crecer, hermano. Pero el propósito más glorioso del arrepentimiento es que Dios sea reconocido justo en sus juicios. Todo se trata de nuestro Dios, hermano. Todo se trata de nuestro Dios. Nuestra vida cristiana, hermano, está llena de pecados, hermano. Llena, hermano. En este mismo instante en el que yo estoy hablando, ya pequé. En el momento que tú pensaste, ya pecaste. En el momento que nos durmamos, incluso soñamos y pecamos. Es algo sorprendente, hermano. ¿Por qué? Porque aún mora el pecado en nosotros. Pero, tal cual como dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Si tú eres alguien que aún se deleita en el pecado, hoy es el día que, igual que Nabucodonosor, reconozcas la grandeza del Señor y que reconozcas ese pecado grave que has cometido delante de Dios y te arrepientas. Hermano, nuestra vida entera va a ser una vida de arrepentimiento. Nunca, hermano, vamos a dejar de pecar sino hasta que venga Cristo y nos libre de este cuerpo de muerte. Para terminar esto, hermano, voy a leer un extracto, hermano, de este mismo texto que dice Thomas Watson en una historia que me parece muy bonita. Dice: 3 hombres se preguntaban unos a otros qué los había impulsado a dejar el pecado. El primero respondió, y este posiblemente no era un cristiano: yo pienso en los gozos del cielo, en el gozo del cielo. O sea, es decir, yo me arrepiento porque quiero estar ahí, porque quiero disfrutar el cielo. El segundo dice: pienso en los tormentos del infierno, por miedo se ha arrepentido. Pero el tercero dice, hermano: yo me arrepiento y dejé el pecado porque yo pienso en el amor de Dios, y esto me hace abandonarlos. ¿Cómo podría ofender al Dios de amor? Eso piensa un corazón verdadero, un corazón sincero de un cristiano arrepentido. No por la consecuencia o por el regalo, sino porque hemos ofendido al Dios de gloria. Amén. Siguiente diapositiva, hermanos, la tarea. Es una pregunta muy sencilla y chiquita.